presentación. Bien. Bueno, ahí está la dirección de todas las redes sociales que estoy tratando de abrir también camino para la enseñanza de la física, no solamente por un asunto de obligación, sino que también por un asunto de vocación, en donde yo sé que hay varias personas que necesitan material y a lo mejor no lo están recibiendo de sus colegios, así que yo estoy aprovechando de subir todo lo que puedo de forma gratuita para que puedan seguir también estas redes sociales y ojalá les sirva. ¿Ya? Todo bien, todo comentario, toda opinión es bienvenida. Y bien, hoy día vamos a hablar de el movimiento en torno a lo que es el estudio de la física principalmente, y lo vamos a relacionar con la astronomía. Es bien difícil hablar ciertos temas, por eso traté de condensar la presentación en esquema o en figura, para que también ustedes puedan aprender un poquito más de lo que significa el movimiento de nuestro planeta en distintas etapas, en distintas épocas del año y también en distintas fases, cuál es la consecuencia. Ya, porque de repente estamos viviendo en un mundo en que no nos damos cuenta que el movimiento siempre está en el universo, y eso conlleva a desarrollar hartas cosas en nosotros, como por ejemplo las estaciones del año, la siembra, la misma tecnología, la electricidad. Entonces hay hartas funciones que cumple todo lo que vamos a hablar hoy día, que es el movimiento de la Tierra. Por eso ahí empiezo con la frase de Galileo, y sin embargo se mueve. Ya es una fotografía desde el espacio de nuestro planeta Tierra, que prácticamente se ve como una esfera perfecta. Hay que tener en cuenta que los movimientos de la Tierra no solamente son dos, ¿ya? Eso es súper importante para toda persona que no solamente estudia ciencia, sino que toda persona que le interesa también el comportamiento de nuestro planeta, y que generalmente desde pequeños nos están enseñando de que existe lo que es la rotación y la traslación, ¿ya? Pero como todo cuerpo celeste, la Tierra no está en reposo, sino que la Tierra está en movimiento, y como aparece ahí en la diapositiva, son 5 movimientos los que presenta de forma bien marcada la Tierra, y eso tiene que ver mucho con la fuerza de gravedad y también con la posición que tiene nuestro planeta en el sistema solar, el tamaño, los movimientos que se comenzaron desde el principio del origen del sistema solar. Y es súper importante que los conozcan, por eso quería hacer esta presentación en base a eso, ¿ya? Los movimientos principales, como aparece ahí, son el de rotación sobre su eje, el de traslación en torno al Sol, el movimiento de precesión del eje terrestre, ese es el tercero, movimiento de nutación del eje terrestre, y también tenemos el bamboleo de Chandler del eje terrestre. O sea, si se dan cuenta, ya tenemos 5 movimientos, de los cuales 4 influye el eje de nuestro propio planeta. Vamos a comenzar con el primero, que es el movimiento de rotación sobre su eje, y que de alguna forma se representa con una línea imaginaria. ¿Ya? En los globos terráqueos generalmente está representada la figura donde la Tierra y los continentes están ladeados, ¿ya? Cuando lo hacen en forma ladeada es porque por el centro de la Tierra, viendo los continentes como uno lo dibuja en el mapa derecho, si nosotros pasáramos una línea imaginaria por el medio, nosotros veríamos el eje terrestre cómo se va girando en torno a esta línea, y como dice ahí, pues, la consecuencia de este mismo giro, y por qué está girando de esa forma, es porque en algún momento adquirió la Tierra una forma esférica final, después de que se formó, ya limpió la órbita alrededor, por eso es considerado planeta, esa es una de las condiciones de los planetas, y se acopló con la Luna. Acuérdense que nombramos el tema de la fuerza gravitatoria, entonces de alguna forma este movimiento lo viene haciendo desde prácticamente el inicio de su formación. ¿Cuáles son las consecuencias de este movimiento? El día y la noche. ¿Ya? Uno puede decir que eso es fácil, que eso nos pasa a nosotros desde pequeños, pero también hay ciertas cosas que es importante recordar, como son los puntos cardinales. Yo como profesor de física, cuando hago pruebas o cuando hago ciertas actividades en enseñanza media, aún así les cuesta
identificar cuáles son los puntos cardinales y dependiendo del lugar donde uno está en la Tierra, uno dice derecha, izquierda, arriba, abajo o norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Eso depende mucho de la posición terrestre que uno tiene porque la Tierra es una esfera, no un plano. Entonces es más difícil. Como dice ahí en la diapositiva, el giro de oeste a este genera una sombra, si se fijan ahí en la imagen, y este movimiento define el día y la noche, ¿ya? Pero con distintos horarios. Si nosotros colocamos a la Tierra con los continentes en forma derecha, como aparece ahí en la foto, prácticamente la sombra y la luz sería como una onda, como una especie de ondulación, porque recordemos que la Tierra está con un ángulo de giro. Entonces, el horario, el sistema de horarios, que se le llama uso de horario, es de acuerdo a la iluminación del sol. Por eso tenemos horarios distintos en distintos países. Eso es súper importante, pero igual es difícil de explicar, sobre todo a los más pequeños, ya que no se imaginan cómo el sol o la misma sombra está pasando en distintos lugares con distinta posición. Si se fijan en esa foto, una representación, no una foto real, sino que una representación de la Tierra, si uno estuviera fuera de la Tierra, uno vería a la Tierra muy parecido a lo que pasa con la Luna, ¿ya? Que tendría fase. Si se fijan, si uno ve la noche ahí en la Tierra, uno vería prácticamente como una Tierra nueva, que se llamaría, que no la veríamos completamente, veríamos solamente las luces de la electricidad de las ciudades. Y se va a ir abriendo esta luz hasta llegar al día completamente, en donde pareciera ser como que las fases de la Tierra, mirado desde afuera, nos va diciendo cuál es la línea realmente que nos marca la hora. ¿Ya? Esa es más o menos la representación de esta imagen. Bueno, ahí aparece también el nombre Tierra Nueva y Tierra Creciente, porque es más o menos similar a lo que pasa con la Luna. Si se fijan, si nosotros colocamos el eje derecho de la Tierra, como aparece ahí en la primera imagen, nosotros vamos a tener ya una diferencia con la luz solar, ¿ya? Porque como habíamos dicho, gira en torno a un ángulo y si nosotros colocamos los continentes derechitos, vamos a tener ya una especie de diagonal en donde el Sol va cubriendo a la Tierra, va haciendo el día con su rayo, va generando el día, pero en forma oblicua. Entonces, por eso ahí dice día largo y noche corta, que en el verano del hemisferio sur, que es lo que uno tiende a diferenciar cuando es verano e invierno, ¿ya? Cuando es verano, las noches son más cortas, los días son más largos. Cuando están en la misma duración, eso quiere decir que prácticamente la sombra está alineada con el eje, ahí nosotros tenemos realmente las mitades del año, la noche y el día tienen la misma duración, y cuando es el día corto y noche larga en el invierno, nosotros estamos acá en el hemisferio sur, estamos generando, justamente viviendo ese efecto, en donde las noches son más largas, ya se está oscureciendo más temprano, entonces es justamente por esa inclinación. ¿Ya? Si bien la Tierra gira sobre sí misma, con la misma velocidad, con una velocidad constante, los rayos solares van llenando, bañando la Tierra de forma distinta. Eso es la consecuencia más fundamental de este giro, que es el día y la noche, ¿ya? Pero, ojo ahí, porque no siempre el día y la noche se relacionan solo con el sol. A veces se le enseña a los niños a decir que en la noche sale la luna, en el día sale el sol, pero en el día también podemos ver a la luna. Así que tienen que tener ojo ahí cuando se le enseña a los niños que en realidad la rotación de la Tierra es la que genera el día y la noche, y no precisamente la luna. El sol es aquí el que está iluminando y la luna recibe los rayos del sol. No es que la luna salga a iluminar la noche, siempre, ¿ya? Porque a veces sí y a veces no. Eso para que también se lo enseñen a los niños, que la luna puede verse de día también. ¿Qué es lo que hace también este movimiento de rotación? Que hay un movimiento aparente de las estrellas, y esa rotación y esta consecuencia es súper importante para los astrónomos y sobre todo los aficionados, los que somos aficionados, porque si nosotros vivimos en el lado sur o en el lado norte de nuestro planeta, las estrellas parecieran ser como que van girando sobre un punto, ¿ya? Si uno tiene hartas horas de exposición con un telescopio, se va a dar cuenta que lo que va a ver, si uno lo logra fotografiar o
más o menos calcular con un video, va a ver lo que aparece ahí en esta imagen, donde es una especie de círculo. O sea, hay un punto en donde es la proyección del eje de rotación, y ese punto se va a ver como que está fijo, y nosotros vamos viendo las estrellas de esa forma. En cambio, si estuviéramos en el ecuador, como aparece en la imagen ahí, pareciera ser que las estrellas van arriba hacia abajo. Eso es netamente por la posición de la Tierra. Ya las personas que han tenido la posibilidad de viajar por el mundo, tanto en distintos hemisferios, se han dado cuenta que las estrellas son distintas, las constelaciones son diferentes, y también el eje en donde uno está mirando. Entonces, nosotros que estamos en el hemisferio sur, como aparece ahí en la parte de abajito, Chile, nosotros vemos cómo aparece la imagen, vemos una especie de círculo, ¿ya? Después vamos a nombrar el por qué. Ese es el movimiento aparente de las estrellas, porque recuerden que las estrellas no se están moviendo, nosotros somos los que estamos girando más rápido que ellas. No es que no se estén moviendo, en realidad todo el universo se mueve, sino que el movimiento de ellas es tan imperceptible con nuestro movimiento que pareciera ser que siempre están ahí, siempre han estado ahí. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho con la relatividad del movimiento. Nosotros giramos más rápido, como nuestro sistema de referencia somos nosotros mismos, pareciera ser como que lo otro se mueve, pero en realidad nosotros nos estamos moviendo más rápido. También hay un movimiento aparente, no solamente de la estrella fija, sino que también de la bóveda celeste. La bóveda celeste es lo que recubre a la Tierra y es como una especie de diseño mental que tiene el ser humano. Eso pasó al principio cuando querían saber cómo era el universo, que esta cúpula que cubre a la Tierra y donde están las estrellas pegadas, que es lo que uno logra ver, ese cúpulo está aparentemente fijo, ¿ya? Entonces se va moviendo dependiendo de la rotación que uno tenga. Entonces, una de las cosas más características que tenemos es la salida del Sol. Como ahí aparece en la imagen, en el hemisferio norte, nosotros tenemos el Sol apuntándose al sur, ¿ya? Generalmente es diagonal, mirándose al sur, nosotros vemos que el Sol cumple un ciclo. En la línea del Ecuador nosotros vamos a tener el Sol justo arriba, que es lo que se llama el cenit. Y en el hemisferio sur, como lo que pasa acá en nuestro país, en Chile, nosotros vemos hacia el norte cómo va de este a oeste, se va generando ese ciclo del Sol. Entonces el Sol no está siempre en la misma posición. Eso depende del hemisferio donde uno está. Y cuando está justo arriba, quiere decir que está justo en la línea del Ecuador. Por eso hay un movimiento aparente de los astros, y eso va a depender de la posición que uno tenga. Esto es una materia un poco más complicada, pero igual es importante que lo sepan, porque esto se ve mucho en física, en la enseñanza media, y también ocasiona ciertas dudas cuando aparecen personas un poco escépticas hablando en la tele sobre estos movimientos, ¿ya? La velocidad de giro. La Tierra es súper rápida, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, si la Tierra es tan grande en comparación con nosotros y demora solamente 24 horas en dar una vuelta, estamos hablando que tiene que girar a una velocidad rápida. Esa velocidad, como está calculada ahí, si estamos en el Ecuador, que sería como el radio máximo, el punto máximo desde el centro de la Tierra, la velocidad son 465,1 metros segundos, ¿ya? Siendo que el sonido en el aire va a 340. Por lo tanto, la Tierra gira más rápido que la propia velocidad del sonido. Si lo pasamos a kilómetros por hora, son 1.674 kilómetros por hora, ¿ya? Si nos paramos en el Ecuador. Ahora, en ese caso, alguien podría decir, bueno, si la Tierra se detiene en algún momento, claramente el caballero que está ahí en el Ecuador va a salir disparado, como si fuera un proyectil, pero aún así no se alcanza a salir de la Tierra, ¿ya? Para que los cuerpos, o los cohetes en este caso, que vivimos hace poco en el SpaceX, los cohetes para salir de la Tierra necesitan ir contra la gravedad. Y la velocidad mínima para ir en contra de la gravedad en nuestro planeta son 11,18 kilómetros segundo. Entonces, no alcanza a salir de la Tierra, no se alcanza a disparar todo todas las personas, todo lo que está en la superficie, si es que la Tierra se detuviese, porque necesita mucho más velocidad. Y si se fijan, eso significa llegar a 40.000 kilómetros hora, que es lo que llega el cohete para poder salir, es la velocidad mínima, ojo.
Y si tuviese una persona en el polo, como está ahí en el dibujo, prácticamente la velocidad de giro, que es la velocidad tangencial que se le llama en física, la velocidad de giro prácticamente en los polos es nula. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad máxima que vamos a tener nosotros va a ser en el ecuador. ¿Qué es lo que más provoca este movimiento? Que el movimiento, estamos hablando del movimiento de rotación solamente, que también provoca un achatamiento en los polos. Esto es dinámico, ¿ya? Digamos que en sí la Tierra es el planeta más denso de nuestro sistema solar, pero moverse durante tantos años, hacer que este giro no pare, va a generar un achatamiento en los polos. Ahora, eso produce que los giros en los ecuatoriales sean los máximos y la velocidad de giro en los polos sean los mínimos. La figura que está ahí, que se utiliza en el estudio de la Tierra, en la geodesia, se llama esferoide oblato, ¿ya? O un elipsoide oblato, que no es una esfera 3D perfecta, sino que es achatada. Entonces, en realidad, nuestra Tierra es un esferoide oblato. Está exagerado, sí. Después vamos a hablar por qué. Ya, esta es la parte que no quiero que se asusten, pero en realidad había que colocarla, sobre todo porque no, los que me están mirando no sé si saben o no este tipo de cálculos, pero más importante que los cálculos es netamente que el achatamiento que se logra en este movimiento tampoco es tan exagerado como lo pueden mostrar una figura. ¿Ya? Si se fijan, en la parte derecha de la diapositiva, digo, ahí hay una especie de elipse. Entonces, si nosotros decimos que la Tierra está achatada, uno generalmente se va a los extremos y dibuja al tiro un achatamiento muy pronunciado, pero en realidad no es tan así. ¿Ya? Por eso sirven los cálculos y sirven las fórmulas. En realidad lo que quiere decir acá es que si uno junta la gravitación, la ley gravitacional con el periodo de rotación, más la geometría elíptica, que son los semiejes mayor con el semieje menor, y la densidad del planeta, nosotros vamos a tener una diferencia, por eso está ahí en amarillo, vamos a tener una diferencia menor a 21 kilómetros entre estos semiejes. Eso quiere decir que el 0,3% del eje mayor va a ser más grande que el eje menor. Entonces, si bien es cierto, no es perfecto, no es una esfera perfecta, si uno lo mira desde afuera, para nosotros es una esfera perfecta, porque somos muy chicos en comparación con la Tierra. Somos muy pequeños. Entonces, ahí es donde entran las discusiones, ¿ya? Que en realidad las distancias del centro al polo y del centro al ecuador son una más grande que la otra, pero fíjense ahí, una es 6.378 kilómetros y la otra es 6.356 kilómetros. Esa es la diferencia, ¿ya? Si lo hiciéramos como imagen de computador, que es lo que coloqué ahí abajo, en vez de dibujar una esfera perfecta de 300 por 300 píxeles en 3D, tendríamos que hacer 300 por 299. Entonces, al final, la percepción de la Tierra es prácticamente como si fuera una esfera. Pero igual es bueno mencionarlo, que hay un poco de achatamiento polar. Y la velocidad de giro. ¿Ya? En física, la velocidad tangencial y la fuerza centrípeta son súper importantes en los movimientos de giro. ¿Ya? Y dependiendo del lugar donde uno esté, este movimiento va a causar algunas consecuencias, pero son mínimas. Igual es importante decirlas para que ustedes lo sepan. Más que el día y la noche, ya mediante observación astronómica, se evidencia que la Tierra está girando en torno al eje presentando cambios. Ya esos cambios seculares, por el efecto de los siglos, ya hace que se produzca un alargamiento en la duración del día 0.0005 a 0.035 segundos cada 100 años. ¿Ya? Entonces hay una pequeña diferencia que se hace en los días cuando estas velocidades y este movimiento están influyendo en la Tierra. Ya, nos pasamos al segundo movimiento. ¿Ya? Todo eso fue solamente por la rotación. Yo sé que algunos a lo mejor solamente sabían que era día y noche, pero todas esas consecuencias son las que existen hasta el momento. Y el movimiento de traslación al Sol también es súper importante, porque se logra confundir con otros efectos que tienen que ver con el ambiente también, con el clima. El movimiento de traslación es el movimiento que hace la Tierra en torno al Sol. ¿Ya? Para nosotros son 365 días, que en realidad en forma más exacta son
365 días más 5 horas y 57 minutos. Casi 6 horas, o un cuarto de día si lo quieren llamar, por eso está escrito ahí también en decimal. Lo cual, eso se define como un año. Por lo tanto, si esas 6 horas, casi 6 horas, se van acumulando, cada 4 años nosotros vamos a tener un día más, que es el año bisiesto que nosotros lo llamamos. Tan exacto no es, por eso les coloco ahí la hora y los minutos. La Tierra en sí, en la órbita, el perímetro completo, son 930 millones de kilómetros, con la rapidez media de 106.000 kilómetros hora, o 29,8 kilómetros por segundo. ¿Ya? Es bastante rápida, bastante rápida. Si nosotros quisiéramos comparar eso con lo que pasa en la Tierra, son hartas veces la velocidad del sonido. ¿Ya? Por lo tanto, ni siquiera prácticamente no la veríamos pasar por nuestro ojo. Ahora, ¿por qué esas diferencias? ¿Por qué pareciera ser que no se mueve? Es porque justamente la comparación de distancia que tenemos con el Sol, la distancia con el radio de la Tierra, más encima el tamaño de nosotros, es tan pequeña que pareciera ser que no existiéramos dentro de este sistema. Somos como estamos pegados a la Tierra y no nos damos cuenta. Hay una pregunta que muchas veces me hacen los alumnos de que ¿por qué la Tierra no se escapa si es tan rápida? Justamente, como aparece en la imagen ahí, para que se provoque un movimiento circular se necesitan no solamente una velocidad, sino dos. Y no solamente una fuerza, sino dos. ¿Ya? Por eso en física, cuando nosotros pasamos el movimiento circular, hablamos de velocidad tangencial, que sería la línea roja, y la velocidad angular, que sería la línea amarilla. Lo mismo pasa con la fuerza. La fuerza tangencial, que es la fuerza que uno debería seguir en una línea recta, es la que está descrita con la línea roja, y la fuerza centrípeta es la que está descrita con la línea amarilla. Esa fuerza centrípeta coincide y se iguala en las ecuaciones a la fuerza gravitatoria del Sol. Por lo tanto, si la Tierra, debido a su formación, se va moviendo en torno al Sol y no se escapa de su órbita, es porque también el Sol lo está atrayendo. Entonces ahí pareciera ser que hay dos personas que están tirando de una cuerda. Si yo junto a dos personas tirando de una cuerda, el movimiento no se va a ir ni para un lado ni para el otro, sino que va a seguir como al medio de la cuerda. Eso es lo que pasa con la Tierra en su movimiento, y por eso no se escapa a pesar de tener una velocidad tan alta. ¿Y qué es lo que dice la física? La física explica que en cada punto de la órbita, por principio de inercia, la Tierra siempre se resiste a cambiar de dirección y busca siempre ir en línea recta. Es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos en un auto o cuando vamos en la micro, y si la micro dobla a la derecha, nosotros nos movemos, dobla a la izquierda, perdón, nosotros nos movemos a la derecha. Si frena, nosotros nos vamos para adelante. Eso quiere decir que el cuerpo tiende a seguir su movimiento. Sin embargo, también está la ley de gravitación universal. Eso quiere decir que el Sol atrae a la Tierra y la atrae a su centro. Entonces, la velocidad de la Tierra no es tan grande como para salir de esa órbita, y tampoco es tan pequeña como para irse hacia el Sol. Entonces, como no hace ninguna de las dos cosas, es posible que gire alrededor del Sol. ¿Ya? Eso es más o menos lo que es la traslación y por qué se genera. Y no solamente la Tierra, sino que los 8 planetas que tenemos en nuestro sistema. Bueno, la órbita de la Tierra no es perfectamente circular. Ya eso está dentro de las leyes, una de las 3 leyes de Kepler, aunque cuando uno habla de elíptica, ojalá también no cometan el error que está en los libros también de enseñanza básica, que hacen una elipse muy pronunciada, y resulta que eso no pasa. La órbita terrestre es prácticamente circular, no es perfecta, pero es prácticamente circular, donde ahí hace que en enero la Tierra esté más cerca del Sol, 147,5 millones de kilómetros, y 6 meses más se va a encontrar más lejos, con 152,6 millones de kilómetros. En el afelio. El afelio es cuando está más lejos, el perihelio es cuando está más cerca. La diferencia son 5 millones de kilómetros. Para nosotros puede ser mucho, pero para esta distancia que está generando la Tierra con el Sol, no es nada. Por lo tanto, por favor, los que están mirando, están escuchando, el movimiento alrededor del Sol no es lo que ocasiona las estaciones del año.
¿ya? No es lo que ocasiona las estaciones del año, sino que es netamente la inclinación de la Tierra, ¿ya? Si fuera así, toda la Tierra estaría en enero y toda la Tierra estaría en verano, ¿ya? Por eso es importante que también lo sepan, porque es toda una Tierra que va girando. Esa Tierra que gira, si está un poquito más lejos, un poquito más cerca, en este caso, no va a influenciar en la temperatura de las estaciones del año. Sí lo hace ¿cómo se llama? La inclinación, ¿ya? Esta electricidad, como le estaba conversando, lo más importante de abajo es que es 1,7% de lo que es la distancia final de la Tierra con el Sol, o sea, la distancia media. Así que, como les decía yo, finalmente la órbita de la Tierra pareciera ser más circular. En esa diapositiva, que es más clara, aparece la línea amarilla y la línea roja. Esas son las órbitas de la Tierra cuando tenemos como esta concepción de que la órbita es elíptica. Si nosotros lo extrapolamos al verdadero tamaño que es nuestro Sol y nuestra Tierra, nosotros vemos que la distancia es bastante considerable en comparación con el tamaño. Por lo tanto, el Sol, que está ahí en uno de los focos, en la parte amarilla que aparece ahí de la diapositiva, la Tierra, cuando está más cerca, al lado izquierdo, cuando está más lejos, al lado derecho, no hay una diferencia tan grande, y ese debería ser el dibujo que apareciera en todos los libros cuando dibujan la Tierra alrededor del Sol, ¿ya? No una elipse tan pronunciada. Y en realidad ese debería ser como el sistema solar, ¿ya? Prácticamente la excentricidad de los planetas es casi cero, por lo tanto las órbitas son más circulares que elípticas, ¿ya? No son perfectamente circulares, por eso no se les puede llamar circulares, se les llama elípticas, pero no son tan elípticas como el cometa Halley, por ejemplo. El cometa Halley tiene una elipse muy pronunciada, y ahí uno nota la diferencia, cuánto es lo que se demora en pasar cerca del Sol. También este movimiento de traslación en torno al Sol, que la traslación no solamente provoca el año, y decir, tenemos 365 días, 12 meses, sino que también los astrónomos y los astrónomos aficionados produce lo que se llama la eclíptica. Nuestro sistema solar, la teoría que más está certera ahora en nuestro tiempo, es que los sistemas solares vienen a partir de lo que se llama un disco protoplanetario, ¿ya? Esa es la nubecita que aparece ahí en la foto, y que a partir después del Big Bang, cuando se empezaron a formar las galaxias y se empezaron a juntar los planetas con las estrellas, se produce esta nube de material que por efecto gravitacional se van a empezar a juntar. Al empezarse a juntar, se empiezan a producir un movimiento, empiezan a rotar, y el cuerpo más grande, que en este caso fue el Sol, empieza a atraer más materia, y los demás se empiezan a fijar en sus posiciones, como aparece ahí en la secuencia, en la parte C, más o menos C y D, ya se van viendo las posiciones de los planetas, y se va a empezar a girar en torno a un disco. Ese disco, que prácticamente es un plato, pero no es perfecto, es un plato, ese plato se le llama que es una línea imaginaria llamada eclíptica, ¿ya? Por lo tanto, la formación del sistema solar también es importante para nosotros ver las posiciones y generar como una especie de mapa estelar en torno a lo que también son nuestros planetas vecinos. A ese plato, se le llama plano de eclíptica, por si acaso. Si nosotros situamos a la Tierra en el centro y consideramos este plato alrededor de ella, se ve como si fuera la imagen de la izquierda. Si la Tierra fuera el centro, que es lo que nosotros prácticamente hacemos, porque desde la Tierra nosotros apuntamos con los telescopios, por lo tanto ese es nuestro sistema de referencia. La eclíptica aparecen el Sol y aparecen los planetas girando alrededor de la Tierra. Eso es lo que uno percibe. Ya sabemos que no es así, pero eso es lo que uno percibe, y eso es lo que nos sirve para poder ubicar a los planetas en nuestro telescopio. Cuando nosotros lo hacemos en forma real, en el sistema solar, como el dibujo de la derecha, vemos que el Sol está al centro, y esta eclíptica, este plato, que también está ladeado, no es perfectamente derecho,
ahí es donde está el camino de los planetas y también de las estrellas, perdón, de las lunas. ¿Ya? En este caso, la luna de nosotros también va en torno a esa línea. No es tan perfecto, como aparece también en esta diapositiva, no es tan perfecto, pero sí casi todos los planetas, bueno, todos los planetas de nuestro sistema solar y la luna van en torno a esa línea. Tiene una variación chiquitita, pero es súper fácil ubicarse si uno quisiera a ojo desnudo ver los planetas. Ya viendo uno puede ir más o menos en una línea, verificando si están los demás. El Sol nos provoca su radiación, su cantidad de luz que tiene, provoca que nosotros no podamos ver más allá. O sea, de día obviamente no se pueden ver demás estrellas. Si no tuviese esa radiación, se vería el Sol como la foto que está ahí. Sería una estrella más nomás, una estrella más de esta línea, y todas las demás, los demás cuerpos del sistema solar se verían como persiguiéndola, ¿ya? Pero en este caso sabemos que el Sol es más grande y tiene mucho brillo. Entonces, por eso tenemos ahí a la eclíptica, que nos sirve como el cielo más referencial que tenemos de noche, y también es donde se encuentran los signos zodiacales, que también vamos a hablarlo más adelante. ¿Por qué no se ven las mismas constelaciones a lo largo del año? Bueno, en nuestro hemisferio tenemos el Orión, que es nuestra constelación de verano, y mientras que Sagitario es la constelación de invierno. Y eso es precisamente por lo que estamos hablando de la eclíptica, porque en realidad los motivos tienen que ver primero con el Sol, ¿ya? Porque la región contraria al Sol no se puede ver, sino que, bueno, la región que está detrás del Sol, perdón, no se puede ver. Y nosotros siempre estamos viendo de noche opuesto a toda la otra parte del universo que tiene el Sol. Y si se indica como aparece en la figura, si nosotros miramos prácticamente el cielo, estamos viendo estamos viendo menos del 50% del cielo visible, menos en Santiago, o sea, se ve mucho menos de lo que se podría ver. Entonces el recorrido de la Tierra por su órbita, en diferentes regiones, el cielo son distintos, por eso de alguna forma las constelaciones, las estrellas o el cielo que uno puede ver en el hemisferio norte de la Tierra es distinto al hemisferio sur. ¿Ya? Son muy pocas las constelaciones que giran y que se ven todo el año, pero en este caso las constelaciones del zodiaco que fueron inventadas en el hemisferio norte, en Grecia, están contrarias a lo que nosotros podemos ver. Entonces nosotros estamos en invierno, pero estamos viendo constelaciones de verano, entonces para ellos, que ahora están en verano. El zodiaco, precisamente, es lo que se ve en esta eclíptica, y recibe este nombre zodiaco porque del griego significa casa de animales, por alusión a los nombres de las constelaciones, y una región limitada. ¿Ya? Eso es súper importante porque también cuando uno ve el zodiaco de forma astronómica, no astrológica, sabe que son 12 constelaciones que están en esta eclíptica, pero también hay más cielo hacia arriba y hacia abajo. Ya no son solamente esas 12. Entonces, son 88 en realidad. Son 88 constelaciones astronómicas. Y son 12 que son las más conocidas porque se ocupan en la astrología, que no es mi materia. Y yo sé que hay varios que no les gusta esto, pero netamente son las constelaciones que están en esa línea visual. ¿Ya? No es que sean solo las únicas constelaciones que existen. Y también existe una pequeña inclinación con esta eclíptica, una pequeña oblicuidad que se le llama, y eso hace que nosotros tengamos como una fijación por el lado norte y una fijación por el lado sur en torno a lo que es el movimiento del Sol. Y sabemos exactamente en qué épocas del año y en qué meses nosotros vamos a ver esa cantidad de estrellas o esas constelaciones. Las constelaciones han servido mucho, pero también para orientarse, no solamente en el lugar donde uno está, sino que también en la fecha en que uno está. Y eso lo provoca la eclíptica, ¿ya? La eclíptica, aparte de proyectar a los planetas, provoca lo que son, como decía anteriormente, el zodiaco, y eso también hace que coincidan los planetas con algunas constelaciones,
¿ya? Por si acaso, en épocas del año, cuando dicen, no sé, Júpiter está pasando por Tauro, supongamos, Júpiter está mucho más cerca de la Tierra que Tauro, que está súper lejos. Pero eso son coincidencias que se van generando justamente por esta línea, por la eclíptica. Las estaciones del año. Eso es súper importante que ustedes lo manejen. O sea, este movimiento de traslación que nosotros tenemos no se regula con las estaciones del año, sino que es netamente con el eje terrestre. Y lo vuelvo a reiterar por el tema de que como soy profe, genera siempre la duda de eso. Siempre los alumnos generan esa duda de que si realmente estamos tan lejos, tan cerca del Sol. El movimiento aparente del Sol es la que genera también esta traslación. Y es súper fácil también ubicar, y una de las cosas que nosotros vemos acá en Chile, es que si uno, como en la foto ahí, está mirando hacia el norte, en invierno, a los que se dediquen ahora a observar bien, que pasamos hace poquito al invierno, se van a encontrar que es la inclinación, va a estar el Sol lo máximo pegado al horizonte. Eso quiere decir que tiene una inclinación que nosotros podemos ver. En cambio, en el verano está un poco más arriba. Esa es la lógica que nosotros nos puede, de alguna forma, explicar de que los rayos en el invierno no nos golpean de frente, sino que nos golpean de lado, sobre todo Chile, que Chile está en el hemisferio sur, está en la colita del sur. Entonces nunca en Chile vamos a tener el sol justo arriba. En cambio, en otras partes de la Tierra sí, como en el Ecuador. Y en el invierno lo vamos a tener más abajo. En el verano lo vamos a tener un poco más arriba, como aparece en la foto, pero nunca arriba. ¿Ya? Esa es una forma de identificar. Eso en el hemisferio norte es lo contrario. ¿Ya? Ellos tienen que mirar al sur y les va a pasar eso. Nosotros miramos al norte y nos pasa esto. Bueno, ahí está nuevamente el movimiento aparente del Sol y lo que hace este movimiento, como les dije anteriormente, es justamente ver la posición en donde está el Sol. ¿Ya? También los cambios no son tan perceptibles, pero sí se pueden calcular, sobre todo si tienes 6 meses de poder ver la trayectoria del Sol y ver cómo de la cordillera, de hecho la cordillera es nuestro punto principal, podríamos ir marcando de la misma posición de tu casa, cómo se va corriendo el Sol, tanto hacia el sur o hacia el norte, se va corriendo para ir saliendo más arriba o más abajo. Este movimiento, como, bueno, se repite nuevamente porque esto es una diapositiva para clase, se repite nuevamente que en el verano los rayos llegan más directos, más perpendiculares, se le llama. Y en invierno llegan más oblicuos, con un poco más cercano al horizonte. Y también lo que provoca este movimiento, fíjense que estamos en el segundo, lo que provoca este movimiento de traslación son los solsticios. ¿Ya? Como aparece ahí en la imagen, el 21 de junio, 21 de marzo, 23 de septiembre y 21 de diciembre, son fechas súper importantes para la parte astronómica y también han sido importantes en la historia del ser humano. El ser humano, para ver la cosecha, para ver la siembra, su punto de referencia son el Sol. Son el Sol, que es el cuerpo más cercano que hay, también la Luna, pero el Sol, por el hecho de generar luz, y también hacer que estos cambios estacionales nosotros en nuestra Tierra sean tan variados, provoca esta importancia. Entonces, varias civilizaciones tienen al solsticio como el punto de referencia para sus cambios de estación y también celebraciones de año. ¿Ya? Desde la Tierra, como dice ahí, al solsticio de invierno, al ir del solsticio de invierno al solsticio de verano, las noches se van acortando, ¿ya? Y la luz del día va aumentando. Eso quiere decir que en el verano tenemos el día más largo, y en el momento en que el día dura igual que la noche, se le llama equinoccio. Ya no se le llama solsticio, se le llama equinoccio, y es porque justo el Sol está pasando por el trópico de Cáncer. Si nosotros vamos del solsticio de verano al solsticio de invierno, las noches se van alargando y la luz del día va disminuyendo. Eso es lo que está pasando nosotros acá en estos momentos. Cuando el día dura igual que la noche, ya no pasa por el trópico de Cáncer. Y ahora lo que está pasando pasa por el trópico de Capricornio. Recuerden que son distintos lugares de la Tierra. Y
en consecuencia, los solsticios, la longitud del día y la altura del sol al mediodía son las máximas. Eso es lo que uno debería percibir en el solsticio de verano. Y las alturas son mínimas cuando estamos en el solsticio de invierno, comparado con cualquier otro día del año. El solsticio, el nombre, proviene del latín, ¿ya? Sol sistere o sol quieto, que de ahí viene el término, porque a partir de ese punto el sol hacia el norte o hacia el sur retorna. ¿Ya? Esa es como la lógica que tiene este movimiento, que llega a un punto máximo y después de eso empieza a bajar, punto mínimo, después empieza a subir, a bajar, pero siempre produciendo esta elíptica. ¿Ya? Ya ahí hay datos un poquito más específicos, como por ejemplo el solsticio, cuando alcanzas la máxima inclinación, declinación, perdón, en el lado norte son 23 grados 26 minutos y en la mínima declinación menos 23 grados 26 minutos con respecto al Ecuador. Y esos son cálculos que hacen los astrónomos y hacemos los físicos en algunos momentos para poder calcular realmente cuánto es lo que dura, cuánto es la exposición del Sol y cuánto es lo que va a durar realmente estas fechas, estos puntos que son importantes para nosotros. Y los equinoccios, para los que no sepan qué son, durante los equinoccios el Sol está situado en el plano del Ecuador, ¿ya? Eso quiere decir que alcanza el cenit. El paralelo de inclinación del Sol y el Ecuador celeste coinciden. Por eso se dice que la noche y el día tienen la misma duración en todo el mundo. La palabra equinoccio viene del latín y también significa noche igual. ¿Ya? Esa es la diferencia con el solsticio. El equinoccio ya aquí tenemos los días prácticamente iguales. ¿Ya? Y si nosotros tuviésemos nuevamente la Tierra al centro y el Sol pareciera ser como que girara, nosotros tendríamos ese plano, como aparece ahí en esa figura, una vista geocéntrica, entre comillas. El plano de la eclíptica intersecta el Ecuador celeste en algún momento, se intersecta con el Ecuador. Estamos hablando de trayectoria imaginaria. Esto se llama el primer punto de Aries, ¿ya? Que es el equinoccio de la primavera, o el primer punto de Libra, que es el equinoccio del otoño. Esos son los dos puntos que se generan durante el año, los dos equinoccios. Bueno, ahí está la referencia del equinoccio del punto de Aries, cuando se produce la primavera, 20-21 de marzo, estamos hablando en el hemisferio norte, y el otoño en el hemisferio sur. Cuando el Sol alcanza el punto de Libra, que ahí ya estamos hablando del equinoccio de otoño, en septiembre, para nosotros la primavera, y ninguno de los equinoccios se encuentra en la constelación que se nombra, porque obviamente en la precesión, que el primer punto, están de forma distinta a lo que nosotros conocemos. Bueno, en resumen, que es como unas palabras súper importantes para este movimiento solamente, es que en enero los rayos del Sol llegan perpendiculares, más perpendiculares que en la otra época, y por ello se llama verano, mientras que en invierno eso lo mismo pasa, pero en el norte. En junio los rayos del Sol llegan inclinados, eso quiere decir que no penetran tan fuertemente, por eso causa el invierno, que es lo que está pasando ahora en el verano en la parte norte, ¿ya? Si nos vamos ya a lo más específico y por qué también se generan estos cálculos, nosotros al dividir el año en 12 meses, pareciera ser como que cada estación tiene 3 meses a su favor, que sean 90 días que constituyen estos 360, pero en realidad, como ya saben, no son 360, son 365 y un poquito más. La duración de las estaciones del año son las que aparecen ahí, que la primavera, 89,6 días, el verano, 89 días, el otoño dura un poquito más, que son 92,9 días, y el invierno, 93,7 días. El invierno es el que dura más tiempo, y en promedio tenemos 91,3 días de cada estación, aproximadamente. Y lo que nos queda por hablar, me quedan 10 minutos aproximadamente, no sé si voy a alcanzar a hablarlo, pero son los otros movimientos que no se conocen, ¿ya? El movimiento de precesión, para hacerlo un poquito más rápido, este movimiento de precesión es netamente el movimiento del eje
como una especie de bamboleo. Aquí se lo resumo en esta diapositiva, donde la precesión es el giro amplio. Cuando la Tierra va girando alrededor suyo, también se va produciendo como una línea imaginaria arriba, parecía un trompo arriba. Eso genera un cono. Ese movimiento de precesión es en torno perpendicular a la eclíptica. La duración es de miles de años, así que nosotros no lo notamos, pero está. En cambio, la nutación es un giro de poca amplitud, es como si fuera una ondulación más cortita dentro de lo que es la precesión. Por lo tanto, la Tierra no gira en su eje en forma perfecta con una línea, sino que también va generando una especie de bamboleo. Ese bamboleo genera otra geometría imaginaria, y esa geometría es la que se representa en la foto que está ahí. En la precesión de los equinoccios pasa exactamente lo mismo, pero ahí donde uno ya puede ver el cono más derecho, más configurado, y más que nada consiste en que el eje terrestre va describiendo un cono cada 25.800 años, ¿ya? Que es la apertura de este movimiento. Y esta también, la ida o la vuelta de este movimiento no es exacto tampoco. Entonces también, en un caso son 25.800 años, en otro caso son 25.600 años. Tampoco es tan exacto, pero existe. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cada 72 años se precesa un grado, eso quiere decir que se acumula un grado. El punto vernal se desplaza unos 50 segundos, que es un punto que hace que este movimiento se vaya prolongando. Y el equinoccio de primavera se adelanta 20 minutos por año. Eso es lo que en realidad quizás puede ser lo más importante, que se va adelantando 20 minutos cada año hasta llegar a esta consecuencia de 72 años por un grado. Ahí está el movimiento de lo que estamos hablando, y prácticamente nosotros tampoco lo vamos a notar, pero siempre es importante saberlo para también conocer a nuestro planeta. Nuestro planeta no solamente está haciendo dos movimientos, está haciendo 3, 4, 5 al mismo tiempo. Y bueno, también esto hace que haya en la precesión de los equinoccios, estamos hablando de movimiento de precesión, también hace que la estrella polar o el movimiento de los polos también se vaya corriendo, ¿ya? Por eso, después de hacer un círculo, de hacer una especie de revolución o ciclo, transcurren prácticamente 25.800 años en que esto se va acomodando, se va moviendo. También existe el movimiento de nutación, como lo habíamos nombrado, con una especie de bamboleo más chiquitito que el de precesión, y que eso tiene que ver mucho con el hecho de que cuando un cuerpo gira en física, y al no girar en forma perfecta, va generando una especie de revoluciones cortitas, ¿ya? Eso también depende mucho de la fuerza centrípeta, de la velocidad, y este movimiento que no sea tan perfecto entre la Tierra y el Sol, va generando también en la propia Tierra que haya otro movimiento más, que es el movimiento de nutación. Fue descubierto por el astrónomo Bradley, y ocurre cada 18,6 años aproximadamente. Por eso se va generando con una especie de oscilación. Bueno, es como también algunos lo llaman vibración, la vibración de la Tierra, y si se grafica en términos ya más numéricos, estamos hablando de que cada 25.700 años aproximadamente se generan casi 1.400 bucles, 1.400 oscilaciones, que claramente nosotros no nos vamos a percibir, pero existen. Variaciones menores de la Tierra que también pueden producir es que el Sol también produce un efecto de nutación. ¿Ya? También produce una especie de vibración por la misma fuerza gravitatoria. Y eso hace que, bueno, lo que está en amarillo es lo más importante, con un periodo aproximado de medio año, incrementando la oscilación del eje a 1,1 grado, 1,1 segundo, perdón, de arco, y hasta alrededor de 2 segundos de arco. Todos producen este movimiento. Todos los planetas producen esta especie
oscilación, de oblicuidad media, que se le llama, y esto va variando la posición del polo según el eje terrestre cada 8 años. Esa es como una de las consecuencias principales. Y bueno, eso es un dato que ya estamos terminando. Es un dato que encontré hace poco, en 2010, pero vamos a terminar hablando del bamboleo de Chandler, que es el último, que es la variación de la rotación de la Tierra. Ya se descubrió, astrónomo también, Seth Carlo Chandler, y es una pequeña oscilación que se añade a este movimiento en un periodo de 433 días, a la misma precesión, y en palabras más simples, es como que los polos de la Tierra se mueven en una circunferencia irregular, de 3 a 15 metros de diámetro, oscilando. ¿Ya? La suma del bamboleo de Chandler perdón, hace que las fluctuaciones en nuestro planeta, ya estamos hablando de la parte de la superficie, sean diferentes. El bamboleo de Chandler perdón, ahí está la diapositiva, ahí está. Tiene que imaginárselo como si una cubeta, como la Tierra está está encima de la superficie con agua, si la Tierra se va moviendo, el agua no se va a ir girando de la misma forma. Entonces, si yo tengo una esfera que se mueve, la parte de arriba va a empezar a generar corriente hacia un sentido y el otro hacia el otro. Entonces, de alguna forma, estas fluctuaciones van a ser distintas, ¿ya? Muy parecido a lo que se llama después con el efecto Coriolis de la Tierra, que ese es otro tipo de efecto producto de un movimiento. Pero no, aquí la diferencia del bamboleo es que no se conocen las causas mucho que lo producen, ¿ya? Por eso hay teorías de que los cambios climáticos, quizás los movimientos dentro de la Tierra y en la corteza hacen que este bamboleo se produzca. Y para ir terminando, sabemos que existen más movimientos, la Tierra nunca está quieta, nunca está en reposo. La Tierra gira alrededor del Sol, tenemos nuestro sistema solar, como aparece ahí en la imagen. El sistema solar también tiene vecinos, ¿ya? También tiene estrellas vecinas que están girando alrededor también de algo más grande, y entre sí, lo que se llama el vecindario de estrellas, el vecindario interestelar, van en una armonía gravitacional. Esa armonía también se produce alrededor de la Vía Láctea. Somos parte de la Vía Láctea, y dentro de la Vía Láctea nosotros también tenemos nuestro grupo local de galaxias. Entonces, si se fijan, ya estamos hablando de más movimiento, y no solamente dos como nos enseñaron. Y dentro de esa galaxia también tenemos dentro del grupo galaxia tenemos estamos dentro del supercúmulo de Virgo, que se le llama, el supercúmulo donde están todas las demás galaxias también girando alrededor. Tenemos también los supercúmulos locales, que ya estamos hablando del universo mucho más grande. Fíjense que en la parte del medio, muy pequeño, está el supercúmulo de Virgo, y finalmente el universo observable, ¿ya? O sea, en realidad el universo nunca está quieto, siempre está en movimiento, y todos los movimientos traen consecuencias. Pero nosotros los movimientos que más nos competen a nosotros son los 5 de la Tierra, y especialmente el de traslación. ¿Ya? Eso es lo que quería decir en las charlas de hoy día.